Un saludo muy especial para todos ustedes, como siempre, deseando que estén supremamente bien. Hoy voy a enviarles un video relacionado con la evaluación de alternativas de inversión. Este video, pues, es el aspecto teórico. Posteriormente, pues, habrá otro video en el cual miraremos la elaboración práctica de un ejercicio con proyecciones de flujo de caja libre, cálculo de WACC, evaluación para tomar una decisión acerca de la implementación o no de un proyecto de inversión. Entonces, vamos a comenzar hablar acerca de lo que son las alternativas de inversión y su evaluación. Antes de comenzar a mirar cuáles son los aspectos relevantes que se deben de tener en consideración, miremos los tipos de proyectos que normalmente se están enfrentando cuando se está llevando a cabo una decisión de inversión. Los proyectos son los independientes, o sea, aquellos que están compitiendo por recursos. Y al seleccionar uno no implica que los demás no se puedan considerar posteriormente. ¿Y esto por qué? Porque se están con ellos satisfaciendo necesidades diferentes. Por ejemplo, se tienen como proyecto la adquisición de una maquinaria para producción, otro proyecto sería la adquisición de un vehículo para reparto de la mercancía, otro proyecto puede ser el análisis para implementar un nuevo mercado. Cualquiera de estos se puede llevar a cabo así el otro se haya implementado. ¿Por qué? Porque están satisfaciendo necesidades diferentes. Lo importante es que existan los recursos necesarios para poderlos implementar. Ahora, cuando se evalúan, simplemente se va a llevar a cabo el que mejor esté apuntando a la generación de valor. Y si los otros también son generadores de valor, pues se van a implementar si los recursos así lo permiten. En tanto que los proyectos mutuamente excluyentes son diferentes alternativas con las cuales se pretende llevar a cabo un mismo fin. Por ejemplo, se tiene la adquisición de una maquinaria para producción y hay varias alternativas. Por decir algo, hay 3 alternativas disponibles. Si seleccionamos la alternativa A, las otras 2 dejan de ser consideradas, puesto que se está cumpliendo un mismo fin con estas 3 alternativas. Por lo tanto, cuando se acepta una, las demás son automáticamente desechadas. Para nosotros evaluar adecuadamente alternativas de inversión, debemos de tener en consideración una serie de datos fundamentales o datos básicos que nos van a orientar adecuadamente en el proceso de evaluación. Dichos datos son la inversión inicial, el horizonte de planeación, costo de capital, los flujos de caja y ya con base en todos estos datos la implementación de las técnicas de evaluación. Vamos a hablar de cada uno de estos ítems y vamos a dar comienzo a la inversión inicial. La inversión inicial, pues, es básicamente la que se requiere para poder dar comienzo al proyecto de inversión. Como tal, es indispensable tener claridad en torno al tipo de inversión que se quiere realizar. Esta inversión está subdividida en 2 ítems muy importantes, que son la inversión en propiedades, planta y equipo y la inversión en KTNO. La inversión en propiedades, plantas y equipos son los activos fijos necesarios para poder implementar el proyecto. Algo que debemos de tener siempre en mente es que no es la única inversión inicial que se realiza, aunque comúnmente es lo que se tiene en mente cuando se pretende realizar el proyecto. ¿Y qué pasa? Que nos quedamos sin los recursos suficientes para poder trabajar. Entonces, tengamos en consideración que la inversión en activos fijos, o sea, en propiedades, plantas y equipos, es un componente de la inversión inicial. Y cuando subvaloramos esta inversión,
nos quedamos sin recursos para invertir en capital de trabajo neto operativo. Cuando hablamos de propiedades, plantas y equipos, pues son depreciables, como tal van a afectar los flujos de caja libre periódicamente, al igual que la inversión en propiedades, plantas y equipos afecta la inversión en el periodo cero. Y esas depreciaciones que van a afectar periódicamente los flujos de caja van a depender del tipo de depreciación que se esté llevando a cabo. Es recomendable que cuando estemos evaluando un proyecto de inversión, la depreciación que se tenga en mente sea depreciación en línea recta, porque de todas maneras va a afectar igualmente los flujos de caja en los diferentes proyectos, a no ser de que sea una maquinaria y que tengamos una modalidad de depreciación por unidades producidas. Entonces ya sería otra forma de ver el asunto. La inversión en KTNO es la que se realiza en activo corriente, en lo relacionado con inventarios, cuentas por cobrar y deduciendo la financiación que nos otorgan los proveedores de bienes y servicios. Esta comúnmente se determina con base a las rotaciones por medio de cada uno de los ítems mencionados. Miremos un sencillo ejemplo de cálculo de KTNO. Ya ustedes conocen diferentes formas de calcular KTNO. Vamos a mirar una de ellas acá. En el ejemplo tenemos ventas estimadas en el año de 50 millones. Estas ventas estimadas son a crédito. Tenemos un costo de mercancía de 25 millones. Las compras a crédito equivalen a 20 millones. La rotación promedio de cuentas por cobrar a 30 días. La rotación de inventarios 45 días y la rotación de cuentas por pagar 40 días. Como lo hemos discutido en múltiples situaciones, pues acá uno observando los datos se puede percibir de que la rotación de cuentas por cobrar está a 30 días, en cambio la rotación de cuentas por pagar a 40 días, lo cual nos está facilitando el poder cumplir eficientemente con los compromisos. Ya habría que observar qué sucede con la rotación de inventario, si realmente es una rotación adecuada o es una rotación alta para el tipo de producto que nosotros estamos ofreciendo. Ahora miremos los cálculos. Entonces vamos a mirar la inversión en cartera. Entonces la inversión en cartera, vamos a primera instancia a tomar las ventas diarias a crédito. Ventas diarias a crédito. Entonces, como todas las ventas son a crédito, vamos a coger los 50 millones y lo dividimos entre 360 días, lo cual nos va a dar unas ventas diarias de 138.88, hablando en miles de pesos. Inversión en cuentas por cobrar, entonces, ¿qué sería? Sería las ventas diarias a crédito por los días de rotación, con lo cual tendríamos una inversión en cuentas por cobrar de 4.166.000. La inversión en inventario, recordemos que el costo de mercancía es 25, lo vamos a dividir entre 360, nos va a dar 69.44, que sería el inventario diario que nosotros estamos manteniendo. Y requerimos inventario para 45 días. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos ese inventario diario y lo multiplicamos por el número de días para que nos genere una inversión de 3.125.000. Y por último, miremos la financiación de proveedores de bienes y servicios. La financiación diaria serían los 20 millones que nos están financiando dividido 360, con lo cual tendríamos 55.55. Entonces el total de la financiación sería la financiación diaria multiplicada por el número de días que nos están otorgando los proveedores de bienes y servicios, lo cual nos daría un total de 2.222.000. Entonces, la inversión en KTNO sería la inversión en cuentas por cobrar, más la inversión en inventario, menos la financiación de proveedores de bienes y servicios, para un total de 5.069.000. Pues es una forma sencilla de calcularlo. Ya el cálculo específico va a depender de las condiciones de cada empresa y de los resultados que nos estén dando acerca de las diferentes rotaciones. Esto que mencionamos, pues en los dos ítems anteriores hace alusión a el montaje
de una empresa nueva. Pero si se va a hacer una inversión en empresas en funcionamiento, por ejemplo, nosotros pretendemos reemplazar un activo existente. Entonces, ¿cuál sería la metodología a tratar en este caso? Cuando vamos a reemplazar un activo o a repararlo, porque también se podría dar el caso y analizarlo como una propuesta, se habla de inversión incremental. Para su determinación se debe de considerar lo que va a suceder con el activo a reemplazar y las implicaciones tributarias que surjan de la disposición de ese activo. ¿Qué es la inversión incremental? La inversión incremental sería la inversión adicional que se debe realizar en el proyecto. Pues vamos a cambiar una máquina, ¿cuánto adicional debemos invertir para reemplazarla? ¿Y esto con base en qué? Con base en lo que va a suceder con la máquina existente. Por eso hablamos de inversión incremental, porque ¿qué puede pasar? Puede ser que la máquina existente se venda. Entonces eso está afectando la inversión que nosotros estamos haciendo. Pero en la venta podría venderse de diferentes maneras. Se podría vender por su valor en libros, se podría vender por debajo de su valor en libros, se podría vender por encima de su valor en libros. O también se podría dar la posibilidad de que no se realice ninguna venta de la maquinaria. Entonces, considerando todos esos aspectos, vamos a llegar a una determinación de inversión inicial diferente en cada uno de los casos. Observemos esto con un ejemplo. Supongan que se va a adquirir una maquinaria nueva para reemplazar una maquinaria existente. Esto con el fin de disminuir los costos variables de producción. El costo de la máquina es de 70 millones y la actual tiene un valor en libros de 20 millones. Recordemos que el valor en libros sería el costo de adquisición menos la depreciación acumulada. Entonces vamos a mirar las diferentes situaciones que se nos podrían presentar en la venta del activo. Que se venda por debajo del valor en libros. O primero vamos a mirar que se venda por el valor en libros. Recordemos que decíamos que el valor en libros es de 20 millones y lo vamos a vender por los 20 millones. Entonces, ¿cuál sería la inversión incremental que se está dando? El valor de la máquina nueva es de 70 millones, de 70 millones. El valor de venta de la máquina a reemplazar se vendió por su valor en libros en 20 millones. Entonces tendríamos valor de la máquina nueva 70 menos el valor de venta de la máquina a reemplazar y nos daría que la inversión incremental sería 50 millones. O sea, que para emprender el proyecto bajo esta circunstancia, nosotros o la empresa va a invertir 50 millones en el activo. Recordar algo, que todo lo que estamos diciendo es desde el punto de vista de la evaluación del proyecto como tal. Contablemente el valor de la maquinaria va a ser de 70 millones de pesos, porque eso es lo que nos va a costar y eso es lo que le vamos a registrar en el libro. Pero desde el punto de vista de la evaluación va a ser de 50, puesto que la máquina que nosotros pretendemos reemplazar nos generó un total de 20 millones. Ahora vamos a asumir el otro punto, que sería venderla por debajo del valor en libros. Por debajo del valor en libros. El valor en libros es de 20, la vamos a vender en 10 millones y entonces la inversión incremental sería acá 60 millones de pesos. Aquí hay un error en el cálculo, pero sería 60 millones de pesos. ¿Por qué? Porque de hecho estamos mirando que tenemos 70 millones y 10 millones que nos ingresan, entonces vamos a invertir 60 millones. Y vamos a venderla por encima del valor en libros. Al venderla por encima del valor en libros, por ejemplo, el valor en libros fue de 20 y la vendimos en 30, entonces observemos lo que pasa. Tenemos los 70 que nos cuesta la maquinaria, menos el valor de venta de la máquina a reemplazar 30 millones, menos el impuesto a la ganancia ocasional en la disposición de la maquinaria, que sería la ganancia por encima del valor en libros son 10 por el 10%, entonces sería 1 millón, con lo cual la inversión incremental sería de 41 millones de pesos. Y si la máquina no se vende,
Si la máquina no se vende, el costo a asumir sería la inversión que se está realizando en la máquina nueva. Otro de los datos relevantes o básicos que decíamos es el horizonte de planeación. El horizonte de planeación se refiere específicamente al periodo en el cual vamos a evaluar el proyecto de inversión que estamos emprendiendo. Lo vamos a evaluar a 1, a 5, a 10 años. ¿Qué criterio vamos a tener nosotros para seleccionar adecuadamente ese periodo? De hecho, puede que de una evaluación adecuada hagamos una muy buena decisión o tomemos una muy mala decisión cuando, por ejemplo, no se tuvo un periodo de evaluación adecuado. Porque muchas veces se quiere evaluar, por ejemplo, a periodo muy corto, 2 años, pero es una empresa que de hecho va a permanecer en el largo plazo, entonces probablemente el periodo de evaluación debe de tender a mucho más tiempo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para poder determinar adecuadamente el periodo de evaluación? Lo primero es conocer bien el proyecto, las características del mercado a atender. Adicionalmente, el plan estratégico de la empresa, la duración de dicho plan y en ese plan estratégico cómo están encajando la misión, la visión, los objetivos, las estrategias y cómo nosotros vamos a insertar ese proyecto dentro de ese plan estratégico, porque si estamos en una empresa y vamos a llevar a cabo un proyecto no puede ser aislado de lo ya existente, tiene que encajar de manera adecuada dentro de los planes existentes, dentro de ese plan estratégico que nosotros tenemos y que esté apuntando a la misión, o sea, lo que somos y a la visión. Es decir, observar cuál es el aspecto el futuro que nosotros pretendemos de nuestra organización y si el proyecto que nosotros estamos llevando a cabo está apuntando a eso y en qué medida y si lo va a hacer en el corto y en el largo plazo. También debemos de considerar las diferentes proyecciones de variables macroeconómicas. Variables macroeconómicas como, por ejemplo, la inflación, como por ejemplo la tasa de cambio, las tasas de interés, el crecimiento del Producto Interno Bruto y cualquiera otra que pudiera afectar las proyecciones que nosotros estemos realizando. De hecho, pues uno se supone que toda esta serie de variables macroeconómicas y sus proyecciones las puede encontrar en entidades como el Departamento de Planeación Nacional, como el Banco de la República y en la mayoría de las circunstancias en páginas económicas de empresas privadas, una de ellas con proyecciones muy acertadas que es el Banco de Colombia. Yo también he visto de manera internacional y se lo he comentado a todos ustedes, una página de Anuat Damodaran, un profesor que de hecho tiene una página muy excelente para valoración de empresas y ahí están, están planteadas diferentes variables macroeconómicas de diferentes lugares del mundo. Claro que ahí es por suscripción. Otro aspecto fundamental o otra variable básica que nosotros consideramos para poder evaluar es la determinación del costo de capital. Recordemos que costo de capital muestra el costo de financiar los activos de la empresa y es la tasa de descuento. ¿Cómo así que la tasa de descuento? O sea, la tasa que me va a permitir llevar a valor presente todos los flujos futuros que va a generar el proyecto. Es también conocida como la tasa de corte, o sea, tasa de corte porque es la que me va a permitir llevar a valor presente todos esos proyectos, o también conocida como tasa mínima requerida de rendimiento o tasa mínima requerida de retorno, porque es lo mínimo que nos debe generar el proyecto que nosotros estemos evaluando. Si nosotros evaluamos la rentabilidad de la inversión, la tasa de descuento va a ser WACC o costo de capital promedio ponderado. Eso se le va a aplicar a los futuros flujos de caja libre,
para calcular valor presente neto, para calcular tasa interna de retorno, para calcular tasa verdadera de rentabilidad o incluso el costo anual uniforme equivalente cuando se trata de proyectos de costos. Si nosotros vamos a evaluar la rentabilidad del inversionista, la tasa de descuento va a ser el costo de oportunidad o la tasa mínima requerida o la tasa mínima de rendimiento esperada por los inversionistas o por los propietarios del negocio. Y esto se le va a aplicar a qué flujo de caja, no al flujo de caja libre de la inversión, sino al flujo de caja libre del inversionista. Más adelante vamos a diferenciar entre los dos flujos de caja que estamos mencionando en este momento. Flujo de caja de la inversión. Cuando nosotros evaluamos la rentabilidad de la inversión, estamos evaluando la rentabilidad de todos los recursos comprometidos en un negocio. Por decir algo, vamos a invertir 100 millones de pesos, de los cuales 60 son de recurso propio y 40 de deuda. Nosotros, dentro de la evaluación de la inversión, estamos evaluando la rentabilidad de los 100 millones de pesos. O sea, todos los recursos que se comprometieron en el negocio, independiente de donde provengan. Ya en algún momento hayamos hecho una diferenciación de los diferentes flujos de caja y adicional en otras materias ustedes los han podido observar, pero vamos a traerlos a colación para que los tengamos presentes en el momento de llevar a cabo un ejercicio que vamos a plantear más adelante. Entonces, en la construcción del flujo de caja de la inversión tenemos los ingresos menos los costos y gastos en efectivo. De una vez vamos a llegar a EBITDA, menos depreciaciones y amortizaciones. Llegamos a la utilidad operacional, menos impuestos, y de ahí surge la UODI, o sea, la utilidad operativa después de impuestos. Más depreciaciones y amortizaciones igual flujo de caja bruto, menos inversión en KTNO, menos inversión en activos fijos y tenemos flujo de caja libre, que este flujo de caja libre es lo que nosotros vamos a llevar a valor presente cuando estemos evaluando la propuesta de inversión y los vamos a llevar a valor presente, recordemos, con el costo de capital promedio ponderado porque estamos evaluando la rentabilidad de la inversión. Recordemos que acá no van los intereses porque los intereses y el beneficio tributario ya están considerados en el cálculo de WACC o tasa de descuento. Ahora observemos el flujo de caja del inversionista. El flujo de caja del inversionista, pues haciéndolo de forma completa sería algo como de este tipo. Tenemos los ingresos menos costos y gastos en efectivos igual a EBITDA, menos depreciaciones y amortizaciones, llegamos a la utilidad operacional, menos impuestos, calculamos la UODI, más depreciaciones y amortizaciones igual flujo de caja bruto, menos inversión en KTNO, menos inversión en activos fijos igual flujo de caja libre, menos intereses, menos abono a la deuda y más el beneficio tributario por los intereses, llegamos al flujo de caja del inversionista. Entonces es construir completamente todo el flujo de caja, aunque podríamos llegar de una manera resumida mirándolo desde el punto de vista de comenzarlo del flujo de caja libre de la inversión. Recordemos que cuando nosotros hablábamos de flujo de caja, decíamos que el flujo de caja libre es el disponible para atender a los que financiaron la empresa, es decir, a los inversionistas a los cuales se atienden con el reparto de utilidades y a los acreedores financieros, que decíamos que se atendían con el servicio a la deuda. Entonces, si nosotros queremos el flujo de caja a la inversión, ¿qué hacemos? Le quitamos lo que si es necesario para atender a los proveedores de capital, o sea, a los acreedores financieros. Entonces, arrancamos el flujo de caja de la inversión menos los intereses, menos abono al capital, más beneficio tributario de los intereses, y llegamos de manera resumida al flujo del inversionista. Pues si uno lo quiere hacer completo, pues no hay ningún problema. Pero igual, observen que este flujo libre de la inversión ya lo tenemos nosotros listo hasta acá. Entonces simplemente vamos a hacer lo necesario para
llegar a él, simplemente restándole lo que se requiere para llegar al flujo del inversionista. Y el último ítem que tenemos para evaluar adecuadamente un proyecto de inversión son las técnicas de evaluación. Entre las técnicas de evaluación vamos a mirar en este momento tres muy importantes que son valor presente neto, tasa interna de retorno y tasa verdadera de rentabilidad. El valor actual neto, ¿qué es? El valor actual neto es una medida de generación de valor en términos de pesos. Con ella, ¿qué pasa? Se trae a valor presente los flujos de caja libre del proyecto y es el resultado, la sumatoria de ese valor presente se le resta la inversión inicial. Es considerada la técnica más idónea para evaluar, ya que considera como tasa de reinversión, o sea, la tasa de reinversión es la tasa a la cual estamos reinvirtiendo los recursos liberados y la tasa de reinversión que se considera en el valor presente neto es el costo de capital y recordemos que el costo de capital es la tasa propia de la empresa, a diferencia de la TIR, que esa es la gran diferencia que existe entre estas dos técnicas, que la TIR en lugar de considerar como tasa de descuento el WACC, de reinversión, perdón, el WACC considera como tasa de reinversión la misma TIR. Por decir algo, nosotros tenemos un WACC de 20% y una TIR de 25%. Con valor presente estamos reinvirtiendo al 20%, en tanto que con TIR estamos reinvirtiendo los recursos liberados al 25%. Posición poco realista porque es que la TIR es propia de cada proyecto, en tanto que WACC es propia de la empresa. Que no se nos olvide esa diferenciación, porque con base en eso es que surge una nueva técnica que vamos a ver más adelante, como es la tasa verdadera de rentabilidad. Entonces, el valor presente neto, ¿cómo se calcula? En el valor presente neto simplemente vamos a tener en cuenta el valor presente de los flujos de caja menos la inversión inicial. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio de decisión? Si el BPN es mayor o igual a cero, esto pues lógico, como lo decíamos ahora, en términos de pesos, se acepta el proyecto desde el punto de vista cuantitativo. Si el BPN es menor que cero, se rechaza. Mire que decimos que desde el punto de vista cuantitativo, porque igualmente cuando nosotros estamos evaluando un proyecto de inversión, no solo lo cuantitativo debe contar, hay otra serie de factores o aspectos cualitativos que deberían ser tenidos en consideración cuando se está llevando a cabo la decisión de implementar un proyecto de inversión o no. Por ejemplo, un aspecto cualitativo podría ser que vamos a adquirir una tecnología, hombre, que no sea altamente contaminante, que no genere desempleo, etcétera. Otra serie de factores que podrían hacer que, a pesar de que cuantitativamente nosotros estamos llegando a una decisión de aceptación, cualitativamente lleguemos a otro tipo de decisión. La otra técnica utilizada muy recurrentemente para evaluar alternativas de inversión es la tasa interna de retorno. Estas tasas son las más, o estas técnicas son las más empleadas, puesto que utilizan el valor descontado. Al utilizar valor descontado, están teniendo en consideración el valor del dinero en el tiempo. Es un aspecto clave para poder evaluar adecuadamente, porque existen otra serie de técnicas contables que no tienen en consideración el valor del dinero en el tiempo, entonces no se llega a conclusiones acertadas. La tasa interna de retorno es la medida de rentabilidad de una inversión dada en términos de porcentaje. Y esa tasa interna de retorno es la tasa que iguala el valor presente de los flujos de caja con la inversión inicial. Cuando nosotros calculamos el valor presente con la TIR es igual a cero, observemos nuevamente esta técnica de valor presente. Miren que valor presente neto es igual a valor presente de los flujos de caja menos la inversión inicial. En tanto que me dicen que la TIR igual al valor presente con los flujos de caja. Entonces, si vamos a calcular el valor presente con la TIR, ¿qué estamos haciendo? Estamos restando dos cantidades iguales, porque con la TIR
este valor presente de los flujos de caja se igualó con la inversión inicial. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el criterio de decisión? El criterio de decisión cuando nosotros utilizamos la TIR es si la TIR es mayor que WACC o tasa de corte, se acepta el proyecto. Hablamos tasa de corte porque si es mayor que WACC, cuando estamos evaluando la rentabilidad de la inversión. Pero si estamos evaluando la rentabilidad del inversionista, debería ser mayor no que WACC, sino que el costo de oportunidad del inversionista. Y si la TIR es menor que WACC o la tasa de corte, el proyecto se rechaza. Por último, vamos a mirar lo que es la tasa verdadera de rentabilidad o lo que se conoce comúnmente como la TIR mejorada. ¿Y por qué la TIR mejorada? Porque los flujos liberados se reinvierten al WACC cuando nosotros calculamos la TBR y no como lo que hace la TIR, que reinvierte los recursos liberados a la propia TIR. Entonces, esta es la mejora. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos mencionado. La TIR es propia de cada proyecto en particular y no todos los proyectos me tienen que generar la misma TIR. Podría ser que me generaran una TIR distinta. Lo importante es que cada proyecto esté por encima de WACC. Entonces, al estar por encima de WACC, estamos diciendo que WACC es el costo propio de la empresa y ese es el que debemos superar y esa es la tasa mínima requerida de retorno. Si nosotros tomamos como referente la TIR, como se hace en el cálculo de la misma TIR, quiere decir que nuestra tasa mínima de retorno se aumentó, cosa que no es correcta. Y debemos de tener en cuenta también que no todos los proyectos tienen que ser iguales. No cuando está en una empresa tiene un proyecto, tiene otros, o sea que hay estrategias diferentes, hay proyectos diferentes y como tal, todos pueden generar un rendimiento totalmente diferente. Cuando nosotros utilizamos la TBR y el valor presente neto, siempre vamos a llegar a las mismas decisiones. No necesariamente con la TIR se llega a las mismas decisiones que se llega con valor presente neto, porque con la TIR se podrían llegar incluso, dada el tipo de ecuación que es, y si existen 4 o 5 cambios de signo, o sea que hay ingresos, egresos, ingresos, egresos, se podrían dar 2, 3 TIR. Entonces eso podría confundir un poco al analista. Entonces, como observamos nosotros, pues aquí tenemos todo lo que son los datos básicos para poder entrar a evaluar un proyecto, una alternativa de inversión. De hecho, es fundamental uno tener un orden adecuado para poder evaluar también adecuadamente, porque muchas veces uno le hablan de evaluar un proyecto y a veces no sabe uno cómo emprenderlo porque no tiene un orden correcto en lo que uno tiene que hacer para poder evaluar. Ya sabemos que nuestro orden correcto va a estar determinado por esos datos básicos o esos datos relevantes, es decir, nosotros debemos determinar inversión inicial, debemos de tener claro si se trata de un proyecto nuevo o si es un proyecto que se va a insertar en una empresa existente. Debemos de tener en mente cuál va a ser el horizonte de planeación de la inversión y cuál es el costo de capital o el WACC que nosotros tenemos en la empresa o en el proyecto en particular, si es que estamos emprendiendo un nuevo proyecto. Adicionalmente, necesitamos calcular flujo de caja libre. Como mínimo, los flujos de caja libre de la inversión, pero recomendable también analizar el flujo de caja libre del inversionista. También es completamente necesario tener un conocimiento pleno de las diferentes técnicas de evaluación de alternativas de inversión y sobre todo de aquellas que están utilizando el concepto del valor del dinero en el tiempo, conocidas como técnicas de valor descontado. Mencionamos 3, lo que fue
la, el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la tasa verdadera de rentabilidad. Las técnicas contables no son idóneas para evaluar proyectos de inversión porque no están considerando el valor del dinero y el tiempo. Es más, consideran promedios de utilidades de diferentes años y eso no es lo adecuado, puesto que todos sabemos que el dinero tiene un costo en el tiempo y por lo tanto su valor es distinto en el tiempo. Y si nosotros queremos evaluar acertadamente, debemos de tener en consideración ese aspecto. Esto es lo que tenemos desde el punto de vista teórico con relación a la evaluación de alternativas de inversión. Opté por hacer una parte, el video teórico y el video práctico para que tengamos más tranquilidad y más pausa para poderlos observar y analizar correctamente. Espero que todo haya quedado muy claro. Ustedes saben que si algo no ha quedado completamente claro, pues estoy dispuesto, bien sea en mi correo electrónico, en el WhatsApp, en el teléfono, que entre otras cosas, pues se los vuelvo a repetir para que lo tengan presente, 315-541-6950. No tengo un inconveniente en poderlos atender cuando ustedes así lo estimen conveniente. Lo hago con el mayor de los gustos. Vuelvo y repito que los extraño demasiado. Espero volver a verlos pronto. Es el deseo. Y que de hecho, pues no podemos dejar pasar el semestre sin avanzar porque así ocurran eventos como este, pues tan impredecible, nosotros tenemos que seguir adelante, ustedes tienen que seguir adelante con todo su proceso de formación para llegar a ser profesionales de la contaduría pública y que nada los detenga en ese propósito, en ese objetivo que ustedes han trazado en mente y no hagan caso omiso a todo eso, que no, que suspendamos el semestre. Entonces, suspendemos el semestre y o sea, que ustedes van a retrasar su proceso profesional. Y yo creo que no tiene sentido porque, como ustedes pueden observar, a través de diferentes medios podemos comunicarnos, podemos aprender, podemos hacer las cosas, incluso hasta mejor que presencialmente, porque tenemos con los videos, por ejemplo, la oportunidad de verlo las veces que uno lo considere necesario. Seguimos en contacto, que mi Dios los bendiga, que los cuide, que los proteja en unión con toda la familia de ustedes y por favor, recen siempre el Salmo 91. Es un salmo muy importante de protección. Que mi Dios los bendiga a todos.